Chicos, muy buenas tardes. Vamos hoy a ver áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, ya que habíamos visto áreas y volúmenes de cuerpos planos hace unas 2 clases más o menos. Bueno, voy a tratar de resumir para que no se les vaya a hacer difícil. ¿Listo? Cualquier duda me la hacen saber por el chat. Andrés, buenas tardes. María Gladys, buenas tardes. Nicole, Saray. Bueno, hijitos, entonces, vamos rápidamente. Vamos a ver entonces cómo se calcula el área de estas figuras que llamamos ortoedros. ¿Listo? Bueno, fíjense ustedes que son figuras tridimensionales. Aquí en líneas punteaditas vemos la otra cara de la figura. Habíamos visto hasta ahora solamente figuras de una sola dimensión, es decir, bidimensionales, perdón, de 2 dimensiones, no de 3 dimensiones. Entonces, miremos cómo es el cuerpo de un cubo. Pensemos para poder ubicarnos mentalmente. Esta figura corresponde a la de un dado, pero supongamos que es un dado vacío por dentro. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hallamos nosotros el área y el volumen de esta figura? Bueno, hay una manera muy fácil y es decir que miremos cuántas esquinas hay acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No sé si es claro. Ustedes la ven ahí. Son 6 caras, ¿cierto? Por lo tanto, esa fórmula que nos sirve muchísimo nos dice que el área es 6 multiplicado por a al cuadrado. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros o está complicado o hay alguna pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente multiplicamos 6 caras por lo que mide la cara, que es 6, y elevamos esas caras al cuadrado. 6 multiplicado por 36 nos da 216 centímetros cuadrados. Fíjense que estamos hablando de áreas. Por lo tanto, las unidades se dan en unidades cuadradas. ¿Listo? Bueno. Miremos, eso es para la figura A. Miremos la figura B. La figura B tiene un lado que mide 2 centímetros, puede ser, o metros, no nos dan las unidades. Otra cara que mide 5 y la última que mide 1, ¿cierto? Entonces, la fórmula es 2AB más 2AC más 2BC. Es decir, multiplicamos 2 por A por B, que es 5 por 2, 2 por la cara AC, que es 5 por 1, y 2 multiplicado por la otra cara, que es la cara BC, que es 1. ¿Listo? No veo dificultad. No sé si ustedes están entendiéndome o si está un poquito complicado. ¿Listo? Bueno. Si hay dificultades, escríbanme entonces por el chat y ahorita hacemos un repasito, tranquilos. Bueno, en estos ortoedros, pues es realmente sencillo poder nosotros calcular el área. Hasta ahora hemos hablado solamente del área de estas figuras. Miremos en figuras un poquito más complicadas, llamémoslas así. Por ejemplo, esta figura, estos son prismas, ¿cierto? Y en esta figura, entonces, ¿cómo podríamos nosotros hallar el área de estas dos figuras? Bueno, voy a parar un momentico y voy a explicar a qué se refiere cuando hablamos de área. Supongamos que tenemos este dado, ¿cierto? Para nosotros poder hablar de área,
tendríamos que imaginarnos el dado abierto, ¿cierto? Abriendo todas las partecitas del dado y calculando el área de esa figura. Una cosa es área y yo quedaría muy satisfecha si ustedes comprenden en esta clase lo que es el área de esta figura y el volumen de la figura, que son dos cosas totalmente diferentes. Digamos que el volumen es lo que cabe dentro de estos ortoedros. ¿Cuál es el espacio que hay por dentro? Y ese sería el volumen. Y el área es abrir la figura y medir todas las partecitas que hay en esa figura, tal como nos imaginábamos en la clase pasada, hallando el área de un triángulo o hallando el área de un cuadrado o de un rectángulo. Bueno, vamos con mucho cuidado, despacio para que no se me vayan a asustar y vamos a ver cómo vamos a hallar el área de este prisma. Nos imaginamos que abrimos el prisma y empezamos a hallar su área. Bueno, vamos a hallar primero la figura A. Entonces, el perímetro de la base, este es el perímetro de la base, ¿cierto? Miren, acá está la base, que es una figura que tiene 5 lados. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Ese perímetro nos están dando el valor de ese perímetro es 3. Y, bueno, 3 por 5, 15 centímetros es el valor del perímetro. Bueno, hay una fórmula para hallar el área total de este prisma. La fórmula es, área total es igual al perímetro por A por H, donde H es la altura, y simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar. ¿Listo? Vamos entonces, si ustedes están tomando apuntes, háganlo con calmita y miramos entonces si nos queda relativamente fácil aplicar la fórmula. ¿Listo? Bueno, en el caso B, entonces, la hipotenusa del triángulo de la base es la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es este, más 4 al cuadrado, y eso nos da la raíz de 25. Y nos dicen que el área total es igual al perímetro por la altura. Simplemente aquí lo que hacen es reemplazar y ya. Vamos a parar ahí un momentico, porque estos ejercicios parecen un poquito complicados. ¿Pero por qué los traje a colación? Porque lo que quiero que ustedes entiendan es la diferencia entre el área y el volumen de estas figuras. ¿Listo? No me interesa mucho que en este momento empiecen a aplicar fórmulas. No, estoy simplemente dándoles como unas pinceladas de cómo sería el área y el volumen de estas figuras. Miren, aquí tienen un tronco de pirámide, además como para que se vayan como familiarizando, más adelante ya van a ver cálculo y entonces si tienen ya las nociones de estas figuras ya les va a quedar muchísimo más fácil. Entonces, aquí tenemos el tronco de una pirámide. Es como si abriéramos esa figura y pudiéramos saber cómo es el área. No, vuelvo y repito, no me interesa que se aprendan esas fórmulas que son un poquito complicadas, ¿listo? Entonces, el área se halla por partes. Primero se halla esta parte, luego la otra, y de eso es que se trata el área total, y de ahí es donde sale la fórmula. Aquí tenemos entonces, este se llama un tronco de pirámide y este se llama un cilindro. Entonces, ¿cómo nosotros haríamos para hallar el área de un cilindro? Entonces, el área de un cilindro es 2 por pi por r por h más 2 por pi por r al cuadrado. Perdón. Bueno. ¿Cómo hallaríamos el área de esta figura?
pues simplemente imaginándonos que vamos a desdoblar, imagínense que tienen este cilindro fabricado en cartulina, le van a despegar una parte y van a abrir. ¿Listo? Hasta ahí hay alguna pregunta, algo que no se haya entendido. Lo único que traía a colación estos ejercicios porque me interesa que ustedes se familiaricen muchísimo con área y con volumen de figuras tridimensionales y que se vayan también familiarizando con lo que es, bueno, primero con las clases de figuras que hay y segundo con la diferencia entre área y volumen, porque cuando se trata de figuras en 3 dimensiones existe esa confusión, como que mentalmente uno no separa una cosa de la otra. Digamos que el área sería tener el cilindro del gas, llamemos, lo abrimos y medimos cuánto mide el material en el que está hecho el cilindro. Y el volumen es lo que cabría dentro de ese cilindro. ¿Listo? Bueno. Esos cuerpos geométricos de los que nos estamos ocupando hoy y que me interesa que vayan ustedes conociendo, están en todas partes a nuestro alrededor. Tenemos cuerpos geométricos, por ejemplo, en los balones de fútbol, en los botes de la basura, en las cajas donde guardamos las cosas, ¿cierto? Todos estos cuerpos geométricos nos están rodeando y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Fijémonos que ahora mismo estamos dentro de, puede ser un cubo o podría ser un cubo nuestro dormitorio o el lugar en donde estemos. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar cuáles son los principales elementos. Bueno, primero me salté una parte muy importante y es que a estas figuras se les denomina poliedros. ¿Listo? Entonces, estos poliedros tienen unos elementos principales, los vamos a conocer hoy. Fíjense que cuando presenté la otra guía, pues eso parecía como muy complicado y pues fue un poquito con intención. ¿Por qué? Porque si nosotros no definimos bien cuáles son las partes de un poliedro, pues es muy difícil poder aplicar fórmulas. ¿Listo? O poder entender qué es lo que qué operaciones matemáticas estamos haciendo para lograr hallar áreas o hallar volúmenes. Bueno, vamos entonces a pasar y lo voy a hacer un poquito despacio por si quieren tomar apuntes. Vamos a ver cuáles son los elementos principales de un poliedro. Entonces están las caras o polígonos que lo limitan. Entonces, mire, esta es una cara, esta es otra cara, esta es otra cara, esta es otra cara. Por lo tanto, a este poliedro lo limitarían 6 caras. Bueno, eso nos queda fácil entenderlo porque todos hemos jugado con un dado y sabemos que un dado tiene 6 caras. Esas entonces son las caras de un poliedro. Las aristas, que eso ya lo habíamos visto, creo que la clase pasada, son estas punticas, ¿es cierto? Que son los lados de las caras, lo que limita las caras. O sea, estas son las aristas. Esta. Listo. Y los vértices o puntos de corte, que son que esos sí son como las punticas de cada una de las figuras. Bueno. Miremos entonces que hay poliedros que son convexos si todas las caras se pueden apoyar en un plano. O que son cóncavos cuando no es así, cuando no se pueden apoyar todas las caras en un solo plano. Por ejemplo, miren, en un dado, pues nosotros tenemos que ese es un poliedro convexo. Todas las caras se pueden apoyar acá. Pero miren, en este poliedro, fíjense que como es tan irregular, tiene unas caras más grandes que las otras y además tiene unos ángulos muy diferentes a los otros, entonces no se puede apoyar ese poliedro en una sola cara. Bueno. Entonces, vamos a ver los poliedros regulares. Son los que tienen, entonces, por ejemplo, este, que tiene 4 caras, ¿cierto? Tiene 4 caras y es regular porque todos
todas las caras están formadas por polígonos regulares, es decir, este triángulo es igual a este y al que está detrás. Todos son triángulos equiláteros y por lo tanto a este poliedro se le llama tetraedro, poliedro regular. Es un tetraedro y es un poliedro regular. Listo. Miremos este, se llama tetraedro ¿por qué? Porque tiene tres caras. Tetraedro si tiene tres caras. Este tiene 6 caras, se llama hexaedro, ¿cierto? Este tiene 8, se llama octaedro, dodecaedro y cosaedro si tiene 20 caras. Pues bueno, para que vayamos, pues ya nos parezcan esas, no nos parezcan esas palabras, pues como tan raras y ya vayamos familiarizándonos pues, con este tipo de poliedros. Bueno. Entonces, esos son los poliedros regulares. Nos damos cuenta que todos están hechos entonces por polígonos regulares y cada vértice concurre en el mismo número de caras. Listo. Miremos prismas y pirámides, que fue lo que hace un ratito les mostré. Fíjense ustedes la diferencia entre un poliedro y un prisma. ¿Sí? Entonces los prismas son poliedros, pero entonces esos prismas tienen poliedros paralelos entre sí. ¿Qué son paralelos? Siempre que oigan la palabra paralelo, piensen en los rieles del tren, ¿cierto? Paralelos, van ahí juntitos, pero ellos nunca se van a unir. Tienen siempre la misma distancia entre uno y otro. Eso pasa con las caras de estos poliedros. Miren, esta cara es paralela a esta. Están las puntas localizadas hacia el mismo lado, tienen el mismo tamaño, están separados por los mismos ángulos. Entonces, los prismas son poliedros que tienen bases paralelas entre sí. Aquí tenemos un prisma, ¿cierto? Se llama prisma pentagonal recto. Bueno. Y aquí, bueno, voy a hacer un breve paréntesis y esto me hace pensar en que hay una carrera que está muy desconocida y que tiene, digamos que una buena acogida en el mercado y se llama la geología. La geología se encarga del estudio de la composición de la tierra para buscar diferentes cosas. Tiene muchísimas aplicaciones. Antes estaba muy encaminada hacia la exploración del petróleo o hacia la exploración para encontrar piedras preciosas. Pero, por ejemplo, la geología también se usa mucho para la construcción de puentes, porque los geólogos son los que dan la última palabra en eh, la estabilidad de un terreno, de qué está hecho, hasta dónde se puede eh, perforar ese terreno, si debajo de ese terreno hay agua o no hay agua, qué tan estable es para poder hacer, por ejemplo, un edificio de apartamentos. Fíjense que ahora hay muchas construcciones que se van abajo por la falta de estudio en los terrenos. Entonces, la tierra está conformada por rocas que se apilan, lo puedo decir así, en forma de prismas y pirámides. Eso es algo que es muy curioso. Y esta parte de la geometría es bastante estudiada por la geología. De pronto, si a alguno le llama la atención, des una miradita y miren esta carrera que es muy interesante. Entonces, vuelvo otra vez a lo mío. Entonces, teníamos acá las caras paralelas, aquí también las caras paralelas, y uno podría pensar que este prisma es raro, ¿cierto? Bueno, pues sí, este es regular porque está conformado por caras que están totalmente paralelas y este es irregular y se llama oblicuo porque ustedes se dan cuenta que parece que estuviera como recostado hacia un lado y es porque los ángulos varían entre cara y cara. ¿Listo? Interesante, ¿cierto? Interesante. Bueno, ahora miremos otro tipo que son los paralelepípedos. ¿Por qué me dediqué hoy a hablarles un poquito de esto? Pues porque, primero que todo, porque la aplicación de cuadrados
y de cubos nos da mucho para hallar áreas y volúmenes de este tipo de figuras. Y segundo, porque esto es como un entrenamiento para nuestro cerebro, el poder imaginar, el poder ir más allá de lo que está a simple vista, es un entrenamiento para nuestro cerebro. Bueno, entonces aquí tenemos los paralelepípedos. Tenemos este, que es un rectángulo, un paralelepípedo rectángulo, y este es un cubo que ya habíamos dicho que se llama hexaedro porque tiene 6 caras. ¿Listo? Entonces, los paralelepípedos también son llamados pirámides. Nosotros estamos familiarizados por las pirámides de Egipto, ¿cierto? Con ese nombre, las pirámides de México. Bueno, estas figuras son figuras muy curiosas. Son figuras que dan una gran estabilidad a todo. No solamente están en las construcciones antiguas, las moléculas más estables son las moléculas que se agrupan en forma de pirámide y de pirámide hexagonal. Por ejemplo, la pirámide que conforma la molécula del agua es una superestabilidad la que le da esta configuración. Y lo mismo sucede con las construcciones. Creo yo que muchas cosas el hombre siempre copia la estabilidad de la naturaleza. Bueno, entonces, las pirámides son poliedros. Tienen por base un polígono. Y las caras laterales siempre se encuentran al final en el mismo vértice. Bueno, es fácil imaginarla porque todos hemos visto por televisión, o si alguno ha tenido la suerte de ir a verlas personalmente, pues son muy hermosas desde mi punto de vista. Vuelvo y repito entonces, para que exista una pirámide, entonces tenemos que tener una base que es un polígono. Puede haber muchos tipos de polígonos en la base de las pirámides, no necesariamente tiene que ser este de 5 lados, hay otros de 6 lados. Hay otras pirámides que tienen más lados fuera de 6. ¿Listo? Entonces, a eso se le llama pirámide. Todos los lados, sus caras laterales, siempre son triángulos. Eso sí es muy importante que lo tengan claro y confluyen en un solo vértice. ¿Listo? Lo mismo que en las otras figuras, siempre se habla de una altura de la pirámide que va desde el centro de la base hasta el vértice, ¿cierto? Esa es como la altura principal. Sería como lo principal de las pirámides. Bueno, hay bastantes maneras como se pueden agrupar las pirámides. Se pueden entonces clasificar en rectas y en oblicuas. Arriba aquí tenemos una recta, ¿cierto? Pentagonal porque tiene una base que tiene 5 lados. Y esta es oblicua. Parece que estuviera recostada hacia el lado derecho. Se le llama por eso oblicua. Bueno, antes les hablé de un tronco de pirámide. Un tronco de pirámide es una figura que fue una pirámide y se le recortó la parte de arriba donde confluyen los vértices y a eso se le llama un tronco de pirámide. Entonces, bueno, ¿qué más podría decirles hasta ahí? Bueno, hasta ahí entonces hemos visto cuerpos que son rectangulares, hexagonales, pero todavía no hemos hablado de unos que son muy interesantes y son los cuerpos redondos. Dentro de los cuerpos redondos entonces tenemos los conos que son estos, las esferas que son estas y los cilindros. Son como, digamos que los más reconocidos. A estas 3 figuras se les puede hacer una cantidad de modificaciones y dan otras figuras, pero centrémonos en las principales. Bueno, miremos y hablemos un poquito de la diferencia entre una esfera y un círculo. ¿Cuál será esa la gran diferencia? Porque a la hora de la verdad, a lo que yo quiero llegar es a eso, a que ustedes tengan la noción de lo que es una figura bidimensional y lo que es una figura tridimensional.
Si quieren me van contestando por el chat y yo los voy leyendo lo que ustedes me van diciendo. Entonces, diferencia entre una esfera y un círculo. Empecemos por el cilindro, perdón. Entonces, todos sabemos intuitivamente lo que es un cilindro, todos hemos visto un cilindro del gas, ¿cierto? Básicamente ese es el cilindro, si le quitamos la parte donde están las válvulas, pues aquí tenemos un cilindro perfecto. ¿Cuáles son las principales partes de un cilindro? Esta que es la altura, que va del centro de los dos círculos que conforman las tapas del cilindro, esa se llama la altura. El radio, que es desde ese punto hasta, bueno, ese es el radio normal de cualquier círculo, ¿cierto? Y la generatriz, que es esta altura, que es diferente a esta y que es la que genera el cilindro. Fíjense que esta altura es muy diferente a esta. ¿Listo? Entonces, en el cilindro existen tres partes que son importantes y que debemos aprenderlas, que son la altura, el radio y la generatriz. En el cono, entonces, tenemos tres partes también, que son la altura, que va desde el centro del círculo que forma el cilindro hasta el vértice, que está en el centro, desde el centro de la base hasta el vértice. El radio, pues, es la longitud que hay desde el centro del círculo hasta uno de sus lados. Y la generatriz, que es esta, que es la que genera el cono, esta. Para el cilindro era esta, para el cono es esta. ¿Listo? Ahora vamos con una de las figuras más interesantes que hay en la naturaleza y en el universo, que son las esferas, ¿cierto? Entonces, las esferas tienen dos elementos que son muy importantes, que son el radio, que va del centro de la esfera hasta un punto cualquiera de la superficie de la esfera que limite, pues hasta acá, y el diámetro, que es de lado a lado de la esfera, ¿sí? Bueno, siempre este diámetro debe pasar por el centro de la esfera. Así podemos tener infinitos diámetros. Podemos tener un diámetro que pase por acá, otro que pase por acá, etcétera. Y ahí vamos a tener el diámetro. Bueno, en geometría y también en la naturaleza, siempre hay secciones, es decir, como... Bueno, entonces, nosotros entonces tenemos acá, discúlpenme, nosotros tenemos acá secciones de cuerpos redondos que se generan cuando nosotros cortamos un cilindro o un cono por alguna parte de esta figura, pero siempre lo tenemos que hacer ese corte paralelo a la base. Siempre tenemos que hacer ese corte paralelo a la base, por un plano paralelo a la base. Y ahí entonces tenemos secciones de cuerpos redondos. Bueno, también podemos tener incluso una esfera, una sección de cuerpo de esfera, que también se generaría al cortar esa esfera por un plano paralelo a la base de la esfera. Pueden haber diferentes secciones de cuerpos redondos dependiendo desde donde nosotros hagamos el corte. ¿Listo? En la esfera, entonces, podemos tener un círculo máximo, que es el que se logra cortando la esfera exactamente por la mitad. Un círculo menor cuando nosotros cortamos la esfera por más arriba del círculo máximo. Podemos tener entonces dos tipos de secciones de cuerpos redondos. ¿Listo? Bueno, yo creo que lo otro sí ya no me voy a detener más. Lo único que sí no vamos a aplicar son fórmulas, porque aunque ya lo podemos hacer
aunque ya lo podemos hacer porque ya sabemos elevar al cuadrado, ya sabemos, sacar raíz cuadrada. Entonces, la verdad es que sí lo podríamos hacer, pero no vamos a complicarnos con eso. Lo que quiero es que tengan la noción de lo que es el área y el volumen de cuerpos redondos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Damos un repasito en estos minuticos que nos quedan para que les quede más claro. Ustedes me dirán. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos entonces a dar una mirada a qué tipos de problemas se pueden resolver con la información que acabamos de conocer. Entonces, vamos a ver qué tipos de problemas se pueden solucionar. Ya habíamos visto incluso, disculpen un segundito, perdón un segundito. Gracias. Perdón que quité el audio y luego no lo pude colocar. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve entonces conocer esta información? Nos sirve, por ejemplo, para hallar el volumen de una esfera, para saber, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer alguna clase de adorno, bueno, en, saber cuánto ocupa esa esfera, que es en fin el volumen de la esfera. Sabemos entonces que el volumen de la esfera es 4/3 de pi por r al cubo. Si quieren, copien esta información, aunque voy a pasarles esta información también en la guía. Entonces, se me perdió. Acá está. Simplemente lo que nosotros hacemos es reemplazar aquí en la fórmula y hallar el volumen de la esfera. Ya sabemos elevar al cubo, entonces no hay ningún problema. Si a nosotros, por ejemplo, nos dijeran, calcule el volumen de un cilindro de 6 centímetros, de radio de 6 centímetros y de altura 6 centímetros, entonces ya nos quedaría muy fácil mirar entonces la fórmula, reemplazar y ya no nos quedaría, no sería difícil para nosotros hacerlo. ¿Listo? Bueno. Generalmente sirve para eso, para hallar volúmenes y para hallar áreas de conos, de esferas, en este tipo de ejercicios. Listo. Vamos a dar un repaso así rapidito para que si hay alguna pregunta me hagan el favor y me la hagan. Listo, bueno. Entonces, en estos 3 minuticos vamos a hablar entonces, ya que no se nos hagan difíciles estos conceptos, entonces lo que es un poliedro, que es una figura que está limitada por 4 o más caras o polígonos. Las caras o polígonos es lo mismo. El poliedro más sencillo que nosotros tenemos, pues sería el cubo, que es familiar para nosotros por los dados y por muchas cosas que tenemos a nuestro lado. Bueno, que los elementos de un poliedro son las caras o polígonos, las aristas y los vértices. Que podemos decir si un poliedro es convexo, si es cóncavo, dependiendo de cómo se
apoyan sus caras, que si se apoyan todas las caras en un solo plano es un poliedro cóncavo o de otra manera es un poliedro convexo. Que existen poliedros regulares, que son aquellos que tienen las caras iguales y cada vértice concurre en el mismo número de caras. Este es un tetraedro de 4 caras, este es de 6 caras, este es de 8 caras, y en la naturaleza existen este tipo de formaciones, que eso es algo pues muy interesante y muy bonito, por ejemplo, las piedras preciosas, la forma, vuelvo y repito, como algunas rocas conforman su, si me permiten esta palabra, como se acomodan unas con otras y forman estos poliedros es muy interesante. También mirar, por ejemplo, un grano de sal en un microscopio tridimensional es algo muy bonito porque tiene figuras tridimensionales muy interesantes. Miremos entonces cuál es la diferencia entre un prisma y una pirámide. Nosotros entonces sabemos que los prismas tienen bases paralelas, ¿cierto? Como estas. En cambio, las pirámides tienen una base y están limitadas por caras triangulares que confluyen en un vértice. Por último, nosotros hablamos de los troncos de cuerpos redondos, que son secciones, simplemente son esos mismos cuerpos redondos a los que se les ha quitado, digamos, la parte superior. Y a eso se le llaman troncos, que en el caso de la esfera puede ser un círculo máximo o un círculo menor, y eso genera dos tipos de troncos. Bueno, hijitos, ya queda menos de un minuto. Ojalá no haya sido tan difícil entender la clase. Ya voy a enviar en unos 30 minutos